y bienvenidos a Leading Cells, el único podcast de entrevistas donde hablamos sobre los desafíos y experiencias de dos de las disciplinas más críticas en los negocios de hoy, el liderazgo y las ventas. Nuestro podcast reúne a expertos de la industria, líderes de opinión y autores, quienes comparten ideas, estrategias e historias reales para inspirar y educar a nuestra audiencia en el arte, la ciencia y la dinámica entre el liderazgo y las ventas. Y ahora, con ustedes, su anfitrión, George Galás Sr. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Leading Sales, el podcast donde exploramos el arte y la ciencia del liderazgo y las ventas, y la mentalidad detrás del éxito significativo. Nuestro invitado especial de hoy es Clark Grew, cuya carrera abarca continentes, industrias e ideas. Clark es cofundador, presidente y director comercial de Clear Sky Global, una empresa de energía moderna que transforma nuestra visión sobre el combustible de bajo carbono y los negocios sostenibles. Desde fundar la oficina comercial británica en Calgary, Canadá, hasta liderar varias organizaciones en turismo, energía y desarrollo económico, la inspiradora historia de Clark trata de conectar visión, innovación y colaboración global. Bienvenido al programa, Clark. Muchas gracias, George. Es un placer estar contigo. Excelente, es un placer para mí tenerte en mi show. Cuéntanos, ¿desde dónde nos acompañas hoy? Estoy en Calgary, Canadá. Para quienes no conocen bien el país, está al oeste, justo al lado de las montañas rocosas. Hermosas montañas rocosas. Recuerdo los días y los años que viví allí. Fueron como 15 o 17 años en total y un gran momento de mi vida. Me acostumbré al frío, a la nieve, palear la nieve, amándola al principio y odiándose después. Pero me encanta ser ciudadano canadiense y estoy muy orgulloso de serlo. Así que gracias, Clark, por acompañarnos. Es un placer tenerte en mi programa. Estaba haciendo cálculos y creo que nos conocimos probablemente a principios de los 2000, ¿cierto? Recuerdo vivir en Calgary, trabajar en el suroeste de la ciudad. Tú tenías tu oficina en el centro. Creo que nos conocimos en una de esas reuniones del Consejo Canadiense para las Américas de aquel entonces. Creo que yo era miembro del directorio y tú estabas ofreciendo una conferencia o algo, y así nos conocimos, ¿no? ¿Verdad? Sí, creo que tienes razón, George. Calgary es una comunidad muy conectada con muchos grupos y formas de interactuar, pero sí, creo que estás en lo correcto. Allí comenzó nuestra amistad y relación y creció a medida que nuestras carreras avanzaban aquí en Calgary y luego la tuya se extendió a Estados Unidos. Sí, creo que ese es el momento justo. Recuerdo que siempre te apasionó el comercio internacional, ¿no? Los negocios internacionales, la colaboración. Me invitaste muchas veces a colaborar en el comercio internacional entre Houston y Alberta. ¿Puedes contarle un poco a la audiencia sobre tus inicios? ¿De dónde viene Clark Grew? ¿Cómo te involucraste en este tipo de trabajo? Claro, mi pasión por los negocios internacionales, George, se remonta a mi primer rol significativo aquí, establecer y dirigir la oficina del gobierno británico en Alberta para el gobierno de Su Majestad. Trabajaba para ellos y mi labor era conectar a las empresas británicas con el sector energético en el oeste y el resto de Canadá. Conocer los negocios, cómo interactúan y cómo podían colaborar a través del océano fue lo que me apasionó por el comercio internacional. Un comercio que va más allá de la transacción y se centra en las personas. Desde entonces estoy en negocios internacionales ya hace un tiempo. Ha pasado un tiempo y ha sido una excelente trayectoria, estoy seguro. Y como sabes, también he dedicado mi carrera a los negocios internacionales, vendiendo, haciendo marketing y dirigiendo proyectos.
Recuerdo que al principio siempre hablabas de las similitudes y las diferencias culturales entre hacer negocios en Canadá versus Estados Unidos, el Reino Unido o Latinoamérica. Recuerdo que en aquella organización nos centrábamos mucho en el negocio latinoamericano. ¿Cuáles dirías que son las principales diferencias en cómo hacemos negocios en Canadá en comparación con otras partes del mundo en las que has estado involucrado? Es una gran pregunta. En esencia, George, el negocio es una extensión de nosotros como personas. Al hacer negocios a nivel global, lo primordial es generar confianza. Alguien en otro país, ya sea África, Latinoamérica o aquí cerca, realmente se conectará conmigo y querrá hacer negocios porque sabemos que sin confianza en los negocios simplemente no funciona, no se concretan. Hay muchos elementos, muchos aspectos tácticos. Siempre me resultó fascinante. Lo interesante es que aquí en Norteamérica solemos detallar mucho un contrato antes de firmar porque lo escrito se convierte en la base legal del acuerdo. En cambio, en China, por ejemplo, firman de inmediato y luego resuelven los detalles. Hay muchas maneras en que la gente prefiere hacer negocios. A los saudíes les gusta firmar contratos a medianoche porque hace mucho calor. No se puede hacer negocios durante el día, sino hasta que te puedas sentar a conversar. Es fascinante, muy fascinante. Sí, y es curioso que menciones la confianza. Digo curioso porque en uno de mis episodios anteriores entrevisté a otra persona de Calgary. Se llama Michael Vickers y estoy seguro de que lo conoces. Gran autor, gran conferencista, y hablábamos de cómo la confianza es el fundamento de toda relación. Sin ella es muy difícil construir y entregar valor. Entonces, has hecho varias cosas. Recuerdo que al principio, al hablar de tus primeras empresas, fundaste esta compañía llamada Rainmaker. ¿Dirías que esta fue precisamente una respuesta a esa necesidad de cómo hacer negocios a través de las fronteras, a través de los océanos? Sí, ahí es exactamente donde comenzó, George. El concepto de Rainmaker surgió cuando trabajaba para el gobierno británico. En ese momento conectaba empresas con Canadá. Estaba en Glasgow hablando con un fabricante de bombas petroleras sobre las oportunidades en Canadá y Alberta. Se entusiasmó mucho. Dijo que era una gran oportunidad para hacer crecer y expandir su negocio. Preguntó, bien, ¿qué debo hacer? Le dije, tendrás que abrir una oficina, conseguir a alguien que te represente, un buen vendedor que conozca el mercado y eso costará gastos y honorarios. Le pinté el panorama. Su respuesta fue, genial, ¿dónde firmo? Le dije, no puedes simplemente firmar, no existe un servicio así. Tienes que hacer el trabajo. Y él dijo, es demasiado trabajo y nunca vino. Me di cuenta de que había un servicio que podía ubicarse entre lo que el gobierno promueve y el lado táctico de entrar a un mercado, ganarse la confianza de la que hablamos y construir un negocio. Eso fue lo que dio origen a Rainmaker. La fundamos en 2007, un mes antes de que saliera el iPhone, en la edad oscura, por así decirlo, cuando no tenías todo al alcance de tu mano como ahora. Creció a lo largo de los años. Tuvimos oficinas en todo el mundo y fue una experiencia fantástica y un gran aprendizaje para mí porque pudimos trabajar con muchas empresas geniales que buscaban entrar en diferentes mercados globales. Sí, y en realidad cuando una empresa intenta entrar en un mercado nuevo, hay muchísimas preguntas sin respuesta, muchísimas barreras, muchísimas incógnitas y muchísimas suposiciones. Y ese, creo, es el aspecto más peligroso. Tantas suposiciones que si no se consideran y se abordan de forma correcta, pueden convertirse en un gran desastre. Así que ustedes vinieron a llenar esa brecha entre la promoción gubernamental, que es excelente, y la implementación. Necesitas permitir que las empresas lo logren sin tropezar ni cometer errores. Necesitaban esa entidad que facilitara todo ese camino. Ahora, Clark,
Tú y yo estamos sentados sobre mucho petróleo y no bromeo. Tú vives en Calgary, yo vivo en Houston. Digo que estamos sentados sobre mucho petróleo porque ambas ciudades son ricas en este recurso y pasamos esos años a fines de los 90 y principios de los 2000 disfrutando de los beneficios de provincias o estados ricos en petróleo. Pero luego el mundo empezó a cambiar y necesitábamos cuidar nuestro planeta y nuestros ecosistemas. Tuvimos que encontrar respuestas sobre cómo construir un futuro con energía más limpia. Quiero que compartas con nuestra audiencia cómo surge Clear Sky, que desencadena el inicio de Clear Sky Global y que nos cuentes qué hacen ahora. Claro, sí, absolutamente, George. Creo que todos vivimos ese viaje, si se quiere, en el que el mundo se volvió adicto a la energía. Consumimos mucho petróleo a nivel global. Creo que ahora son unos 105 millones de barriles al día, ¿verdad? Así que el mundo tiene un desafío interesante. Tenemos sed de lo que el petróleo nos da, pero debemos ser responsables de cómo lo producimos y cómo lo consumimos. Lo sabemos porque independientemente de nuestra postura sobre las emisiones y el cambio climático, casi todos creen que al menos tenemos la responsabilidad de cuidar la tierra para nuestros hijos y nietos. Esta es la premisa con la que comenzó Clear Sky. Empezamos a buscar tecnologías. Clear Sky comenzó a principios de enero de 2022 y se basó en una tecnología que Rainmaker había encontrado en Alemania. Pero el rigor con el que mi socio Timothy Kosmic y yo analizamos la tecnología fue tal que queríamos asegurarnos de que cualquier tecnología que trajésemos al mercado fuera económica, viable y responsable. Así que Clear Sky nació de Rainmaker para ser una compañía que entregaría, no solo vendería tecnología al mercado que cumpliera esas tres cosas. Fue un viaje fascinante encontrar las dos tecnologías que tenemos ahora, las cuales creemos que hacen todo eso, porque al final usar nuestras tecnologías no le costará más dinero al consumidor, pero si las utiliza, reducirá sus emisiones entre un 25 y un 40%. Esto es lo que buscamos. Así comenzó nuestra historia, George, en el mundo Clear Sky. Me parece bien. He notado que desde que nos conocimos has liderado organizaciones públicas, privadas y también basadas en voluntariado. La pregunta que quiero hacerte, y estoy seguro de que la respuesta ayudará a nuestra audiencia, es ¿cómo tienes que ajustar tu repertorio de liderazgo, si se quiere, para dirigir a quienes colaboran contigo, ya sea en una oficina pública gubernamental o en una organización de voluntariado o en un negocio privado como el que tienes ahora? Sí, es una gran pregunta, George. Me considero un aprendiz de por vida. Tengo 59 años y sigo aprendiendo todos los días a liderar mejor, a ser un mejor compañero de equipo, todo esto, ¿verdad? Creo que debemos seguir aprendiendo hasta que ya no estemos aquí. Algo que me ha fascinado durante años es una idea que creo que te mencioné hace mucho. Un libro que consideraba escribir y aún me da vueltas en la cabeza. Se trata de la moneda de todos. Con esto me refiero a que cada persona tiene una moneda o divisa, algo que les apasiona, con lo que comercian, de lo que quieren hablar. Para mí, el liderazgo y lo que he aprendido en este proceso de estar en organizaciones muy diferentes es dirigir a la gente de manera que puedan alinear sus pasiones con lo que hacemos juntos. Quizá es fácil de decir o suena un poco trillado, pero al final, cuando lideras un equipo, si no están de acuerdo con la meta o lo que intentan lograr como grupo, solo obtendrás un 50% de esfuerzo. No conseguirás el esfuerzo que realmente quieres. He descubierto que hay muchísimos tipos de personas con distintas pasiones. Lo interesante de liderar un grupo tan
diverso es que todos tienen su propia moneda, tienen algo que les apasiona, su familia, su fe en muchos casos, o lo orgullosos que están de cómo hacen su trabajo. Encontrar esas cosas para construir dentro de cada persona es lo que siempre he intentado hacer. Nunca he sido perfecto, pero este enfoque, el de intentar identificar y conocer a la gente del equipo y ver hacia dónde se dirigen al ser parte de él, te ayuda a ser el capitán. Creo que esto es lo más importante para mí, George, alinear el propósito de la organización con el de los individuos. ¿Y sientes que la compensación versus la motivación tienen efectos diferentes en el compromiso de la gente con el equipo y la organización en general? ¿Crees que, mientras que en el sector privado, la compensación financiera tiene un papel fundamental en la motivación, así como en una entidad pública gubernamental, qué pasa con las organizaciones de voluntariado? Y cuando tienes que incentivar, motivar, inspirar a la gente a esforzarse y hacer el trabajo en ausencia de compensación monetaria, ¿puedes hablarles un poco sobre eso a nuestros oyentes? Sí, tienes toda la razón, George. Es un desafío diferente. Una de las organizaciones en las que soy voluntario se llama Celebrate Canada Worldwide. Esta entidad produce eventos en distintas partes del mundo que básicamente celebran y promueven la identidad de Canadá como país, sus deportes, su cultura, su música. Hemos producido el Día de Canadá en Trafalgar Square, Londres, durante los últimos 3 años. Todo es con voluntarios, personas que dan su tiempo y esfuerzo para organizar un festival con un presupuesto enorme y sin venta de entradas. Cuesta más de 300,000 libras montar el evento y el único dinero que ingresa es por venta de poutine y cosas así en la plaza, además de los patrocinadores. Tienes mucha gente que se ofrece como voluntaria por su pasión, nuevamente la pasión por la causa. La causa en este caso es izar la bandera canadiense en Londres, inspirar a la gente para hacer este buen trabajo. Puede ser un desafío. Sin embargo, lo importante es que al final ellos están allí por una razón. Sí, y creo que estás hablando de inspirar y motivar a personas, a voluntarios. Simon Sinek describe el hallazgo de tu por qué. ¿Qué mejor manera de inspirar, motivar a la gente a trabajar duro, a hacer lo que sea necesario para alcanzar el objetivo común, que encontrar la razón por la que lo haces y adoptar esa noción de pasión? Y sí, encontrar el por qué, como diría Simon Sinek, es la mejor manera de inspirar a las personas a adoptar la visión, la meta y lograr las cosas. Absolutamente, George. Apple es un gran ejemplo. A ver, no todo el mundo amaba a Steve Jobs y lo entendía, pero se hicieron adictos a la visión, que fue una visión y un proyecto tremendos. Miren lo que ha hecho Apple, ¿verdad? Así que con los voluntarios intentas crear esa misma pasión, pero al mismo tiempo como líderes, a veces pensamos que nos esforzamos demasiado para que las cosas sucedan de cierta manera. Siempre me ha sorprendido de lo que es capaz la gente si los dejas ir, si les permites ser creativos y hacer lo suyo y evolucionar dentro de un marco, mandato o visión particular. Las personas son increíblemente creativas y encuentran grandes soluciones por su cuenta. Solo hay que darles espacio y poder. A veces es difícil para los líderes porque piensan, tengo una visión y tiene que ser así. A veces no resulta como pensaste originalmente. Creo que, como líderes, también debemos estar listos para ser flexibles sobre hacia dónde se dirigirá la inercia del proyecto. Sí, y creo que no hay nada más gratificante que trabajar con un equipo de personas, tener una visión, una meta, elaborar un plan, las tareas, delegarlas y soltar, dejarlas ir, confiando en que pueden usar, como dijiste, su propia creatividad, sus propias herramientas, guiarlos, estar ahí para apoyarlos, pero no interponerte. Estoy seguro de que te has encontrado
con tu cuota de microgerentes. ¿Puedes hablar sobre la diferencia, lo bueno, lo malo y lo feo de la micro y la macro gestión? I'm a startup guy, so, soy una persona de startups, ¿sabes? He estado involucrado en muchos emprendimientos. Lo que pasa con las startups es que al principio, sea un proyecto, una iniciativa, una empresa o una ONG, terminas haciendo todo. Estás con 2 o 3 más, pero haces todo. Creo que el desafío para los líderes emprendedores es llegar a un punto en el que yo creé esta idea, construí todo esto, y ahora de repente estas personas la están tomando y llevándola en una dirección que yo no esperaba. Eso es difícil. A un líder emprendedor le cuesta aceptarlo a veces. Y tenemos que aprender como líderes que por mucho que seamos los creadores o fundadores de la idea, si nos aferramos demasiado a ella, simplemente la estrangularemos. No podría estar más de acuerdo, eso es seguro, tienes toda la razón. Ahora, volviendo a Clear Sky Global y tus organizaciones predecesoras, siempre, en mi opinión, has intentado vender intangibles. Siempre has intentado vender ideas. Siempre has tratado de vender soluciones a un problema, ya fuera Rainmaker o ahora con la tecnología de energía limpia. Hay una suerte de educación que debe ocurrir cuando vendes algo tan innovador. Necesitas explicarlo. Necesitas convencer a otros de que hay algo detrás del PowerPoint. Hay algo de valor que puede aportar soluciones, que puede ayudarnos a construir un mundo mejor y que tiene valor. Así que puedes hablar sobre la venta de tus ideas, la venta de tu tecnología y remontarte también a años anteriores. ¿Cómo ajustaste tu repertorio a la hora de vender lo intangible? Es una excelente pregunta, George. Cuando fundamos Rainmaker, empezamos una consultora. ¿Qué vendemos? Vendemos nuestro know-how, nuestras relaciones, nuestro alcance global, cosas extremadamente intangibles. Y vender ideas no es fácil. Creo que la gente no sabe que necesita lo que vendes. Tienes que guiarlos mucho antes de que se den cuenta de que puedes ayudarlos. Se trata de identificar dónde están los pain points, puntos débiles de la empresa, para poder ofrecer algo que ayude a resolverlos. La confianza no es algo que se tiene o no. La confianza es más bien como un medidor o una escala, ¿cierto? Se construye con el tiempo. Si le vendes a una corporación grande o mediana, esa persona dentro de la corporación tiene una reputación que debe mantener. Por eso es muy importante que lo que ofreces les ayude a resolver un problema real de la corporación y no uno que hayas inventado. Todos lo hacemos. Pensamos, deben necesitarnos porque tienen este problema. Y luego investigas y descubres que no lo tienen. Por ejemplo, con Clear Sky tenemos un producto cuya venta a una empresa lleva mucho tiempo. Es muy simple. Se añade al combustible y ahorras un 10% en tu consumo. Matemáticamente parece obvio, pero hay muchas barreras internas en cada empresa que debes tomarte el tiempo de superar y resolver sus preguntas lo mejor posible antes de que adopten tu solución. Lo bueno de este producto, lo que realmente me gusta, es que una vez que entra en una empresa, es una venta recurrente y eso siempre me encanta, George. Nos encanta cuando tienen que seguir comprando más porque se van a enganchar. Eso es, si consumes el combustible, necesitas más para añadir al siguiente lote. Esto te da una perspectiva sobre cuánto tiempo vale la pena invertir en una relación de confianza con una empresa, porque podría convertirse en un cliente de 10 años. En otros casos, si vendes algo único, debes generar confianza muy rápido, hacer la venta y seguir. Son 2 escenarios muy diferentes, pero animo a cualquier vendedor que no haya intentado vender cosas intangibles a que lo haga, sea lo que sea. Que intente vender ideas. Creo que nos hace mejores al vender productos tangibles, si eso tiene sentido. Sí, tiene sentido. Y de hecho, me recordaste mis inicios. Tenía probablemente 18 años en Chile. Para ayudar a pagar la universidad, me encontré vendiendo libros. Llevaba un carrito cargado de enciclopedias.
Sí, niños, antes de la Internet existían cosas como el conocimiento en libros, entonces llevaba enciclopedias y cursos de inglés. Eran libros con páginas y también cintas de cassette. Busquen qué es un cassette. Intenté muchchas veces, toqué muchísimas puertas tratando de vender libros, vendía enciclopedias y luego cursos de inglés, y me dijeron que no tantas veces, porque estaba tratando de vender lo tangible cuando en realidad vendía lo intangible detrás del libro. Empecé a experimentar. En cada puerta que se abría probaba un argumento diferente hasta que uno funcionó. Lo repetí, lo mejoré y empecé a vender y vender. Y luego arrasé. Y fue muy simple. Empecé a venderle el futuro a la familia. Miré a un niño pequeño en la sala viendo televisión y dije, ve a ese niño. Con este producto, su hijo no solo irá a la universidad, será bilingüe. Su hijo podrá ir a los Estados Unidos y obtener una educación. Así, un simple producto de libro se convirtió en una promesa de futuro, de un futuro mejor, y el producto comenzó a venderse. Cuéntame más sobre la tecnología. Hemos estado hablando del pasado, de los días en que nos conocimos, pero tienes esas botellas. La audiencia no puede verlas, pero veo dos botellas detrás de ti, un líquido amarillo y uno transparente. Cuéntanos sobre el combustible detrás de Clear Sky. Como dije, en 2021 encontramos una tecnología en Alemania, una planta física real que convierte gas natural en diésel y combustible para aviones con bajo contenido de carbono, lo cual nos pareció brillante, sin emisiones en el proceso. Perfecto. Actualmente estamos construyendo esas plantas en Alemania para traerlas a Canadá en 2027. Esa fue la primera tecnología. Nos gustó porque el combustible que sale de esas unidades, George, es más ligero y tiene un valor calorífico más alto. Es beneficioso para la industria de la aviación, el transporte, etcétera, y podemos venderlo al mismo precio que los combustibles refinados. Así pueden usar nuestro producto al mismo precio y obtener el beneficio, incluida la reducción de emisiones. Esa fue la tecnología 1. La segunda tecnología es el fluido, que simplemente mezclamos con el combustible en una proporción de 1 a 2000. Se necesita muy poco. Y ese combustible es afectado por el producto de tal manera que se emulsiona y se quema más completamente. Cuando un combustible se quema más completamente, se obtiene más energía y menos emisiones y partículas por el escape. Una solución brillante. Tienes algo que solo cuesta unos centavos poner en tu tanque. Ahorras entre un 10 y 15% en tu factura de combustible. Además, no emites la misma contaminación que antes. Así es como comenzó Clear Sky. Mi socio, Timothy, estaba jubilado y feliz, viajando por el mundo y buceando en diferentes playas. Había ganado dinero en petróleo y gas. Luego vio la tecnología alemana y básicamente salió del retiro porque se apasionó con la idea de llevar estas plantas GTL a las ciudades de Norteamérica y el resto del mundo, y que todos usaran este tratamiento por sus beneficios. Eso fue lo que nos impulsó, George. Las tecnologías son notables. Estamos encantados con nuestros socios tecnológicos en Europa y trabajamos con ellos para llevarlo al mundo. Eso suena increíble. Para quienes en la audiencia no están en esta industria, GTL se refiere a Gas to Liquids, gas a líquidos, ¿verdad? Entonces, Clark, esa tecnología, las plantas de conversión GTL, ¿no existen en Canadá en este momento? No, George. Por muchas razones encontramos esto en Alemania y se había usado de diferentes maneras durante años. Pero el desafío en Alemania o en Europa es que no se permite usar gas natural para crear combustible. Debe usarse para producir energía. Esto es porque están limitados con su suministro de gas natural, como sabemos. La tecnología estaba allí y ni siquiera habían considerado el concepto de usar gas natural
como materia prima porque no era viable en Alemania. Cuando hablamos con ellos, nuestros buenos socios alemanes, que son pensadores muy profundos e ingenieros y físicos muy inteligentes, y comenzamos a hablar sobre Norteamérica y el precio del gas natural frente al costo de los combustibles líquidos, rápidamente quedó claro que aquí hay una oportunidad económica masiva. Estas plantas son muy rentables, pero al mismo tiempo, la solución que traeríamos al mercado podría reducir las emisiones en un 30 a 40%. La oportunidad de combinar ese mensaje para el mercado aquí en Norteamérica era enorme. Básicamente sí, la mayor parte del combustible que compras hoy, el 99%, proviene del petróleo refinado. Tomamos crudo, lo refinamos con mucho proceso, lo que genera muchas emisiones para obtener el combustible que necesitamos. Si en lugar de usar petróleo, tomamos gas natural como materia prima, lo que hacemos con él es no quemarlo. Básicamente solo lo separamos, creamos un gas de síntesis llamado syngas y producimos los combustibles. No tenemos emisiones mientras hacemos el combustible. Entonces, estamos eliminando una enorme cantidad de emisiones de la refinería y el combustible en sí es más limpio. Al quemarse, se quema de forma más limpia. Es una solución tremenda. Y son muy pequeñas en comparación con una refinería. Unos 40,000 pies cuadrados, 4,000 metros cuadrados. No muy grandes. Podemos colocarlas donde haya gas natural. Producen diésel y jet fuel alternativos de bajo carbono, agua de grado farmacéutico y energía extra. Se autoabastecen y producen suficiente energía para unas 300 casas de forma perpetua. Es una tecnología tremenda. En resumen, para quienes no están en la industria, básicamente estamos cambiando de producir combustible a partir del petróleo a producir combustible a partir del gas natural. Producing fuel from gas, natural gas. Sí, y al final, la tecnología GTL ha existido por un tiempo. No es necesariamente completamente nueva, no es vanguardista, es solo repensar, reutilizar lo que inventamos hace muchos años y aplicarlo para mejorar el problema energético actual. Clark, permíteme llevarte ahora a un viaje más personal. Ha construido oficinas comerciales, liderado centros de convenciones, presidido organizaciones nacionales e internacionales de diversa índole, y ahora lideras esta moderna empresa de tecnología energética. Y al mirar atrás, Clark, ¿cuál ha sido el momento de liderazgo más gratificante que has vivido? Tómate un momento para pensarlo, pero en tu mente, al retroceder en el tiempo, a través de todas estas experiencias y cambios de carrera que has tenido, ¿cuál crees que ha sido el momento de liderazgo más gratificante hasta ahora? Wow, George. George, es difícil porque ciertamente ha habido logros a lo largo de nuestras carreras. Miramos atrás y vemos diferentes hitos muy significativos en el momento y críticos para donde estábamos. Son importantes porque construyes sobre ellos, obtienes recompensas o reconocimiento. Es fantástico. Varias organizaciones que he comenzado desde cero, como la Asociación para el Crecimiento Corporativo, ACG, en Calgary, hace más de 20 años. Fundar la Oficina Comercial Británica, que fue la primera de su tipo en el mundo, cuando comenzamos la oficina del gobierno británico aquí en Alberta. Nunca lo habían hecho. No me di cuenta de que estuve bajo un microscopio desde Londres durante los primeros 2 años, pero aparentemente sí. Estoy muy orgulloso de la Oficina Comercial Británica, lo que construimos allí. Ahora es un consulado completo y sigue hasta hoy. Estoy muy orgulloso de eso y del hecho de que pudimos construir Rainmaker, mi otra socia, Lois Mitchell, y yo. Estoy muy orgulloso de lo que logramos allí desde 2007 hasta hoy. Y por supuesto, los eventos del Día de Canadá, el hecho de que pudimos ayudar a salvar esos eventos,
eventos y hacer que sucedieran. Estoy muy orgulloso de eso. Estoy muy orgulloso de haber podido atraer el Congreso Mundial del Petróleo a Calgary mientras estaba a cargo del grupo de eventos de negocios aquí en 2005. En 2018-19, estoy muy orgulloso de haber gestionado reuniones de negocios de Canadá durante el COVID, cuando esa industria fue diezmada. Nadie viajaba, no había conferencias. Yo era quien estaba frente al Parlamento virtualmente aquí en Canadá diciendo, escuchen, tienen que apoyar a los cientos de miles de personas que trabajan en esta industria y están afectadas negativamente. Y logramos obtener algo de apoyo. Cosas así, George, me enorgullecen mucho. Pero supongo que miro y digo, ¿de qué estás orgulloso? ¿Qué te enorgullece de esas cosas? Son como hitos o incluso lápidas en mi historia, por así decirlo. Pero creo que lo más grande para mí en todo es construir algo que realmente se concretó o perduró o tuvo un impacto más largo, ¿cierto? Y creo que lo que ha sido interesante para mí al mirar atrás y quizás a medida que envejezco, son esas cosas que impactaron a la gente por un periodo de tiempo más largo. Tomé un café con una de las mujeres que trabajó para mí en el centro de convenciones hace años. Me fui en 2020 y me comentó un par de cosas que yo había iniciado que seguían sucediendo, creciendo y logrando resultados. Otro de mis líderes de ese entonces me envió un mensaje esta mañana. Calgary fue sede de la Convención Internacional de Rotarios este año. Dave y yo trabajamos juntos en 2018 a 19 para ganar esa candidatura y traerla a Calgary. Estas son cosas de las que estoy muy orgulloso, pero ninguna me hizo necesariamente más rico, más allá de saber que tuve un impacto positivo en la gente a mi alrededor, en mi comunidad y más allá. Ahí es donde se sitúa mi cabeza en esta etapa de la vida, George. No se trata de comprar la mansión más grande o tener el bote más grande, sino de esas cosas que resuenan conmigo. ¿No es increíble cómo la perspectiva cambia con el tiempo y las cosas que valoramos tienden a cambiar? Las cosas que no valorábamos ayer ahora son muy importantes y viceversa. Mencionaste el COVID en el camino. Recuerdo esos años muy desafiantes y, sorprendentemente, cómo salimos de ellos y con resiliencia y tuvimos éxito, prevalecimos y las empresas lo superaron de manera creativa. Sin saberlo, estábamos creando una nueva normalidad, como la llaman. Pero si lo piensas, el impacto de la pandemia fue tal que, en mi mente, esto debe haber sido un mensaje divino para decir, despierten chicos. Han avanzado mucho, han desarrollado tecnologías asombrosas y no las están utilizando. Siguen trabajando en el siglo XIX. Tienen tecnología para ser verdaderamente globales, verdaderamente virtuales, para multiplicarse, para aumentar su productividad y creatividad. Y voy a enviarles algo para despertarlos. ¿Estarías de acuerdo con eso? Esa es una perspectiva interesante, George, absolutamente. Creo que hay muchas maneras de ver lo que vivimos con el COVID, ya sea como un despertar o como quieras llamarlo. Estoy de acuerdo. Obviamente fue un momento horrible para muchas personas que perdieron seres queridos o estuvieron muy enfermos. Nadie le desea eso a nadie. Pero creo que hemos aprendido mucho a través de ello. Espero que sí. Estoy seguro de que no hemos aprendido todo lo que deberíamos, pero hemos aprendido algunas cosas. El hecho de que podamos hacer lo que estamos haciendo aquí mismo y que tú y yo podamos vernos a pesar de que la audiencia no lo sabrá en el podcast. El hecho de que podamos tener una videollamada como esta y se sienta como si estuvieras sentado en mi oficina es notable. Recuerdo antes del COVID intentar hacer una videollamada, era terrible. Si tenías más de una persona, se cortaba y no funcionaba, era una locura. Y ese es solo un ejemplo de algunos de los otros avances que han ocurrido como resultado del COVID.
Pero creo que estas cosas suceden por una razón y, con suerte, nos sacuden un poco, nos evitan sentirnos demasiado cómodos. Pero la otra cara es, mira lo que ha hecho por personas en países en desarrollo, la capacidad que tienen ahora para acceder a gente de todo el mundo. Pueden conectarse. Ahora tú estás grabando desde Brasil y gente de Brasil que tal vez batallaba para contactar con empresas en Estados Unidos. Ahora es mucho más fácil. Este tipo de cosas permiten un mayor intercambio, interacción y capacidad de hacer negocios a nivel global. Sí, probablemente nos despertó. La generación más joven tiene una enorme oportunidad por delante. Es todo lo que puedo decir. Eso es seguro. Y la tecnología estaba ahí y despegó y evolucionó muy rápido. Hoy, esta mañana, tuve una reunión con personas de diferentes países. No todos hablan inglés con fluidez. Así que, gracias a la IA, podemos tener una reunión en Teams, en vivo, en un idioma, y la gente puede elegir escuchar con audífonos en otro idioma, y pueden hablar ese idioma. La IA no solo interpretará y traducirá para los demás, sino que también clonará sus voces. Así que es como si les hablaras en el idioma que no hablan. La tecnología se ha desarrollado tan rápido que ahora no tenemos excusas. 100%, George, estoy totalmente de acuerdo, pero tú y yo somos internacionalistas. Lo que encuentro tan fascinante es que mientras hablamos con varias empresas, el equipo de Rainmaker me involucra en algunas cosas, incluso con toda esta tecnología y capacidad para interactuar, todavía existe esa reticencia humana al cambio. Todavía tienes que pasar por un mecanismo de cambio para empezar a hacer más negocios a nivel internacional. Y por supuesto, hay que construirlo sobre la confianza, como dijimos antes, pero es esa capacidad de cambiar y aceptar el avance tecnológico y luego aprovecharlo. Hablas de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial es fascinante. La capacidad que aporta para acelerar los intercambios entre gente de negocios es increíble, realmente lo es. Hay formas en que todas estas herramientas se vuelven muy efectivas para el crecimiento empresarial y creo que es una oportunidad tremenda. Tienes toda la razón. Oye, Clark, esta ha sido una conversación muy inspiradora. Hablamos de liderazgo, innovación y el poder de conectar propósito con rendimiento, ¿cierto? Liderazgo. Hablamos de ventas. Antes de irnos, permítele a nuestra audiencia conocer un poco mejor a Clark Grew a nivel personal, ¿ok? A ver, Clark, entre café y té, ¿cuál prefieres? Café. Soy un hombre de café. Aunque trabajé para el gobierno británico, puedo tomar un té, pero soy de café. ¿Tim Hortons o Starbucks? Starbucks, sí. Starbucks siempre. Caíste en la trampa del marketing. Hablando de líquidos, sabes que soy de Chile, país del vino. A ver, ¿prefieres el tinto o el blanco? Probablemente blanco, George. Blanco, lo sé. Tuve una mala experiencia con vino tinto en China. Es tema para otro podcast. Diría que blanco, absolutamente. Y cuando viajas, tú viajas tanto como yo, estoy viajando todo el tiempo y como dijiste, estoy en Brasil grabando esta sesión. Pero cuando viajas, ¿prefieres pasillo o ventanilla? Depende de la duración del vuelo. Si voy a dormir un poco, prefiero ventanilla. Si es más corto y quiero salir rápido del avión, tomo el pasillo. Hablemos de vacaciones. Tienes un escenario maravilloso allí, en Alberta, por supuesto, con el lago, las hermosas montañas, pero sin playa. Entonces, ¿playa, las montañas o el campo? Definitivamente una playa. Cuando vives sin acceso al mar, cualquier oportunidad de ir al océano es muy especial. Cuando Cheryl y yo viajamos, solemos ir a lugares como México, la costa este, por supuesto, Playa del Carmen o las Islas Canarias, lugares con playas hermosas.
Sí, soy igual. En Texas no tenemos playas bonitas, pero siempre decimos en Houston que Cancún es nuestra playa, está a tiro de piedra y podemos ir allí en muy poco tiempo. Tenemos que amarlo. Oye, Clark, como dije, ha sido un placer. Espero que hayas disfrutado la conversación, aprendimos mucho y quería agradecerte por pasar tiempo con nosotros hoy. Ha sido notable, ha sido genial. Me trajiste tantos recuerdos de mis años en mi orgulloso país, Canadá, y aprendí mucho de ti. Nunca te lo dije en privado y ahora es el mejor momento, supongo. Aprendí mucho de ti viéndote liderar, viéndote inspirar a la gente. Siempre has sido un modelo a seguir. Nunca me rechazaste cuando dije, Clark, vamos por un café, y siempre estuviste disponible y siempre hiciste tiempo para mí. Al igual que con esta invitación al podcast, no dudaste, así que lo aprecio. Muchas gracias. Gracias, George. Es un placer verte de nuevo, amigo. Han pasado demasiados años otra vez. Es genial verte y saber que te va muy bien. Toda oportunidad que tenemos para conectar con la gente es valiosa. Yo también aprendí mucho de esto, George. La conversación de hoy contigo me aportó mucho. Espero que algunas cosas que hablamos sean valiosas para tu audiencia y que puedan tomar alguna idea para construir a partir de ella. Eso espero. Gracias de nuevo, George. Gracias por tu liderazgo en este espacio, en el liderazgo y las ventas, y por lo que estás haciendo con este podcast. Sigue así y hablaremos de nuevo en algún momento. Thank you so much. Muchas gracias. Qué bueno verte de nuevo. Cuídate, amigo. Take care, George. Cuídate, George. Y así llegamos al final. Esperamos que hayas disfrutado el episodio de hoy de Leading Sales. Asegúrate de suscribirte a nuestro podcast en tu plataforma favorita y no olvides visitar nuestra página leadingsales-podcast.com para más recursos sobre el arte, la ciencia y la dinámica entre el liderazgo y las ventas. Hasta nuestro próximo episodio.